Una noche buena de dormir una hora más y todo, ¿eh? Genial. Ahora una más de predicación. Bueno, eh, ayer lo pasamos bien, pero además escuchamos un mensaje desafiante, ¿no? Que nos invitaba a la fe. Ha habido gente que se ha conmovido con la palabra. A mí me lo han dicho, ¿no? Personas que venían por primera vez y me lo han dicho, que una señora me dijo, me he emocionado con la palabra de tu yerno, me dijo. Y bueno, y otras personas también se han conmovido, ¿no? Ahora falta ver el proceso que eso va a tener, ¿no? O el tiempo que va a llevar cada uno, solamente el Señor lo sabe. Es como una semilla que se siembra, ¿no? Y de ahí empieza a brotar. Hablábamos hoy con mi esposo hablábamos de la parábola del sembrador, y nos acordamos de personas que tomaron decidieron seguir a Cristo, y después pasaron muchas cosas en su vida y al final nunca volvieron a acercarse al Señor, ¿no? Y bueno, la parábola del sembrador se cumple tal cual. Hay personas que la semilla cae en tierra fértil y entonces da fruto, brota y da fruto. Y hay otras que no, de alguna manera o de otra no siguen al Señor con todo su corazón. Esto es la fe, es el desarrollo de la fe en el corazón de las personas. ¿Cuál es de la Biblia, a ver los estudiosos, el capítulo de la fe? Muy bien, están filosos aquí. Y ninguno de los que ha contestado es alumno de AMU, ¿eh? Ah, vale. Bueno, entre paréntesis, tenemos graduación este año, ¿eh? Tenemos graduación de AMU, ¿eh? De la Universidad de Alberto Motesi. Tenemos un grupo de aquí, de la iglesia, que se van a graduar. Ya os diremos bien, será el primer sábado de diciembre en Gandía, en el Hotel Bairén, por la tarde. Vamos a tener un acto de graduación, de verdad, de los alumnos de la Universidad de Alberto Motesi. Hay un grupito de aquí de Xàtiva. Así que preparen ese día, el primer sábado de diciembre. Bueno, correcto. El capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Resulta que ese capítulo se conoce como el capítulo de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque define la fe. La fe empieza diciendo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así empieza. Entonces, wow, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que pasa es que al final del capítulo nos trae un poco la bajona, ¿no? En realidad lo que voy a hablar es del capítulo 12, pero tengo que introducir con el capítulo 11. Al final del capítulo 11 nos trae un poco de bajón, porque resulta que habla a lo largo del capítulo va nombrando personajes bíblicos que por la fe hicieron cosas tremendas. Y ahí nombra a Abraham, nombra a Jacob, nombra a Job, nombra a Moisés. Es decir, hay la lista de los superhéroes, podríamos decir, ¿no? De la fe, de los héroes de la fe. Y en todos, cada uno de ellos, lo que llama la atención, y esta es una tarea que les dejo para la casa, para que lean el capítulo 11, en todos ellos dice, por la fe, tal, hizo algo. Y va un verbo. El verbo es, ¿qué indica el verbo? Acción. Es decir, que la fe lleva a una acción. Como decíamos anoche, personas son tocadas, ¿no? O nosotros mismos somos tocados cuando recibimos la palabra en cualquier momento. La palabra toca nuestro espíritu, el espíritu toca nuestra alma, se mueven las emociones, se mueve la voluntad, tomamos decisiones y ahí toca el cuerpo. Y el cuerpo se mueve en una dirección y hace algo.
Entonces la fe no solo no puede decir, ay, si yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe y me quedo en casa todos los días. Y no hago nada por nadie, ni por Dios, ni oro, ni leo la palabra, ni nada. O esa gente ermitaña que se encierra, los ermitaños que se encierran, ay, tienen mucha fe, se encierran ahí. Bueno, en la palabra lo que vemos es que la fe lleva a la acción. La fe lleva a la acción. Pero cuidado, porque al final del capítulo resulta que nos habla de algunos que dice que por la fe hicieron proezas. O sea, está nombrando a todos esos y dice, algunos hicieron proezas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, alcanzaron las promesas, evitaron la muerte, un montón de cosas que hicieron tremendas por la fe. Maravilloso. Pero también dice que hay otros que fueron castigados, que fueron aserrados, que fueron insultados, que sufrieron todo tipo de oprobio, o sea, de vergüenza, sufrieron castigo, tortura y muerte. Y muerte. Aquí ya, cuando leemos la primera parte, dice, yo quiero ser como Moisés. Como leemos esta parte, ya dice, cuidado que hay algunos que no alcanzaron las promesas, pero dice que es porque Dios tenía un propósito mejor. Dios tenía un propósito mejor. La soberanía de Dios siempre es mejor. Dios siempre tiene una idea mejor. Yo ayer estaba, sinceramente, no tenía la ilusión que suelo tener en las fiestas de las naciones. Y les digo por qué. No por la fiesta de las naciones ni por vosotros, sino por las malas noticias que habían llegado de Argentina. Yo no la conocía a la chica que falleció de la iglesia de Plotier. Conocí a su hermana y la familia, bueno, su cuñado y la familia. Mucho tiempo, el pastor Pedro que estuvo predicando aquí, y Vico. Pero yo, en mi mente estaba, nosotros estamos de fiesta y la iglesia hermana en Plotier está llorando, ¿no? Bueno, está llorando una despedida que saben, es una despedida con esperanza, porque saben que la van a volver a ver. Y esto me hacía pensar, ellos han orado, estoy segura, ellos han orado, han ayunado, han declarado, han estado allí suplicando, clamando a Dios por la vida de la chica, pero la voluntad de Dios fue la que fue. Y ahora ella está con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces el calendario nuestro no está de acuerdo al calendario de Dios, porque nuestra mente no llegamos a entender. A veces nosotros pensamos que hay algo que eso es lo bueno, pero Dios tenía un plan mejor, que no lo entendemos, porque ante la desaparición de un ser querido, no entendemos que cómo puede ser algo mejor. Pero Dios sabe. Y a veces pasa eso, que nuestro calendario, o el calendario de Dios, mejor dicho, no está de acuerdo a los gustos nuestros, a lo que nosotros desearíamos, a lo que nosotros quisiéramos. Y eso les pasó también a todos esos héroes de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos. Al final fueron aserrados, al final fueron muertos, fueron martirizados. Quizás ellos esperarían que Dios les salvaría, pero no les salvó en ese momento de la muerte. ¿Y eso por qué? Porque la voluntad soberana de Dios está por encima. Y eso es fe. Eso es fe, que a pesar de que las cosas no son como me gustaría que fueran, yo sigo creyendo porque Dios es todopoderoso y creo en su amor. Creo que Él me ama de una manera incomparable, como nadie me ama ni me amará jamás. Eso es seguir manteniendo la fe. ¿Por qué decía que tenía que empezar yo con el capítulo 11 de Hebreos? Porque resulta que el capítulo 12 comienza con dos palabras que tienen que ver con lo anterior. Dice, por tanto. Por tanto. Entonces, si empezamos leyendo por tanto, tenemos que saber lo que dice antes, ¿no? Entonces, todo esto es lo que decía el capítulo 11. El capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puestos los ojos en Jesús, el 2, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que han vivido estos héroes de la fe, los que han alcanzado lo bueno y los que no lo han alcanzado también, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el capítulo 2 de la misma carta de Hebreos, el capítulo 1 habla del Hijo. Todo el capítulo 1 habla del Hijo. Es precioso el capítulo 1, como habla del Hijo de Dios. E incluso hay un párrafo que me encanta que dice, que habla de los espíritus ministradores. Son los ángeles, que son enviados para trabajar a favor nuestro, a favor de los escogidos, los espíritus ministradores. Es precioso. ¿No les hace ilusión eso? Saber que hay ángeles que Dios los manda para que trabajen al servicio vuestro. Eso es maravilloso. Nosotros no los vemos, pero existen, lo dice la palabra. Y el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir esto? A veces estamos conformes con nuestra vida. Hemos conocido al Señor, el Señor ha venido a nuestro corazón, ha cambiado, muchas cosas han cambiado, ya voy a la iglesia y tal, y ya estoy, como que ya estoy aquí, ¿no? Pero dice, el primero que hemos leído, dice que es una carrera, que la vida cristiana es una carrera. Entonces, nunca un atleta dice, ya estoy aquí, a los 30 metros, cuando es una carrera de fondo de 5.000 metros. Nunca dice, ya estoy, ya he alcanzado yo los 100 metros. No. Sigue corriendo y sigue corriendo. Y no es fácil. ¿Qué quiere decir? Es como si fuéramos corriendo una carrera en un lugar que es fácil deslizarse. Si no prestamos atención, nos podemos deslizar. Por eso es que dice el autor de la carta, que no sabemos quién es, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. El creyente nunca tiene que estar en un estado estacionario, nunca tiene que estar quieto, nunca tiene que sentir que ya lo ha alcanzado, que ahora ya está. Por ejemplo, dice, ahora he terminado AMU, ¿no? El primer nivel de AMU y me he graduado, o el segundo. Y ya está, ahora sí ya soy lo más. No, a por más. No digo de AMU, pero a por más de lo que Dios te llame. No tenemos que quedarnos quietos, porque somos corredores. Estamos en una carrera. Los escaladores, los que van en el frío del Polo Norte o en el Himalaya, están escalando. Todos los que están en el frío, ¿qué hacen? ¿Se pueden quedar quietos? No se pueden quedar quietos. Y si se quedan quietos, se van a congelar. Antes de congelarse, se van a dormir. Primero entra sueño, sueño dulce, pierden la fuerza, se duermen y adiós, ¿no? Eso nos puede pasar en la vida cristiana. Nos enfriamos, nos dormimos, ¿no? Empezamos no tengo ganas, y cuando nos damos cuenta estamos muy lejos del propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces, no tenemos que quedarnos con el recuerdo de las buenas cosas que hemos hecho. A veces hay alguien que mete la pata por ahí y dice, no, pero hay que tener en cuenta todo lo que ha hecho. Vale, muy bien por todo lo que ha hecho, pero habrá que decirle que ha metido la pata, que se ha equivocado y que ahora tiene que rectificar. Porque todo lo anterior está muy bien, pero en la carrera tenemos que seguir
en la carrera, haciendo las cosas como Dios quiere, como Dios nos ha llamado. Dice el texto que estamos leyendo, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Eso es del capítulo 11, ¿no? Lo del capítulo anterior. Todos los que nombra y los que no nombra. Porque hay muchos más, dice. Algunos que nombra y otros que no nombra. Esos son los testigos. Pero eso nos están mirando. Antiguamente había autores que decían que sí, que eso nos estaban mirando. Pero también hay autores que dicen, qué aburrido, ¿no? Que estén en una tribuna ahí mirándonos a nosotros. Lo que algunos autores, teólogos interpretan es que ellos han dado testimonio, por eso dice son testigos, porque han dado testimonio, porque ellos han corrido la carrera antes que nosotros. Entonces, ellos nos dan testimonio y la palabra deja el testimonio de ellos para que nosotros aprendamos. Entonces, ese es el testigo. Ellos son los testigos, porque han dado testimonio antes, han corrido la carrera antes y nosotros los podemos mirar. Los podemos mirar, no como una fantasía, como podemos mirar, no sé, estas películas de ciencia ficción, una fantasía de que vuelan y no sé qué, el Superman y todos estos. No una fantasía, sino es una realidad. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, es una realidad. Otros defendieron su fe, aunque fueron asesinados, pero defendieron su fe y están en el listado de los héroes de la fe. Esos son los testigos. Todos ellos testificaron para que nosotros podamos aprender. Ahora, ¿dónde nos ubicamos nosotros como cristianos en esa carrera? Podemos ubicarnos dentro de, ¿cómo se llama el sitio donde corren? La pista, ¿no? La pista de atletismo creo que se llama, ¿no? Podemos estar en la pista o podemos estar en la tribuna. Cuando Maribel corría los 100 metros llanos, 100 metros lisos, nosotros estábamos en la tribuna. ¡Ay, Maribel! La pobre, la distraíamos más que la animábamos. Pero ella estaba en la pista, ella corría la carrera. Y nosotros la mirábamos. Nosotros teníamos muy mal estado físico, nosotros comíamos lo que nos daba la gana, igual. Nada que ver con lo que ella hacía, porque ella era la que tenía que hacer la tarea, ¿no? Ahora, como cristianos, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la pista corriendo la carrera? ¿O estamos en la tribuna mirándolo a aquel, mirándolo al otro? Uy, míralo a ese, cómo va, míralo a aquel. Uy, mira, ese no va a llegar, ese, madre mía, al otro. Estamos en la tribuna mirando, observando y criticando al otro lo que hace. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tenemos que estar en la pista. Tenemos que estar en la pista, como si fuera un soldado. Como si fuera un soldado. El texto bíblico tienen que aprender de memoria, de aquí se tienen que ir con el texto aprendido de memoria. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué sigue? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el peso? Porque no es el pecado, porque dice de todo peso y del pecado. Entonces el peso no es el pecado. ¿Qué es el peso? Preocupaciones, problemas, cargas, deudas. Bueno, a veces no nos podemos despojar. El banco nos deja bajo el puente. A ver, hay muchas cosas que nosotros tenemos que no son malas cosas, pero que nos pesan. Es como si un atleta llevara una mochila cargada con ladrillos, porque igual allá más adelante necesita hacer una pared. Y lleva, no sé, cosas así pesadas. Lleva un balón, por si acaso al final de la carrera necesita un balón, necesita, no sé, de todo ahí en la mochila. Nosotros podemos llevar peso en la mochila, que nos impide correr. Había un atleta, cuentan la historia de un atleta
que dice que tenía 2 pares de zapatillas deportivas. Con una entrenaba y con la otra corría la carrera oficial. Entonces alguien le dijo, ¿pero por qué te cambias las zapatillas? Y dice, porque estas son más ligeras. A ver, y las compara y dice, pero si la diferencia es mínima. Y dice, sí, pero esa diferencia me puede hacer perder la carrera. Tengo que ir más ligero. Y es verdad, en la vida cristiana también. Entonces, yo quiero llevarles a pensar en cosas que no son malas, pero que me pueden entorpecer en mi carrera. Por ejemplo, horas de televisión, ¿les suena? Hay una cosa que se llama Netflix, ¿suena? Series, videojuegos, móvil, Instagram, Facebook, amigos en el chat, TikTok, la vida de TikTok. ¿Qué más cosas? Noticias, internet. Mi hija me decía cuando era pequeñita, noticia, siempre noticias. Yo veía las noticias en la tele. Hay muchos amigos. A veces hay amigos que están en tu mochila que no te dejan avanzar, porque son amigos o amigas que no edifican tu vida. Al contrario, son un lastre. Igual tú estás con ellos porque dices, no, yo le voy a hablar del Señor y se va a convertir. Yo he conocido gente que han tenido amigas que no, porque yo estoy hablando del Señor, el final de la historia, que aquella se llevó a la amiga. O sea, no vino la amiga, la otra se la llevó de la iglesia y del Señor. Hay muchos lastres que no son malos. No es malo tener amigos, no es malo ver un ratito la tele, no es malo jugar un ratito videojuego. El problema es no tener control, es no tener fin, porque eso entorpece el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos, quizás los adultos, estamos obligados a horarios, y los más jóvenes también en algunas cosas, algunos horarios. Pero los más jóvenes a veces son distraídos por cosas que van a afectar a su futuro, porque si no estudian, su futuro es afectado. No será lo mismo tener una titulación a no tener ninguna. Su vida no será igual. Yo creo que eso es lo que todos los padres queremos que entiendan nuestros hijos. No será igual. El tipo de trabajo que tengan no será igual. Y eso lo tienen que ver cuando son pequeños, de cómo van a estudiar y cómo van a encarar su vida. Y para eso necesitan la guía del Señor. No digo que todos van a ser universitarios, pero cuando el Señor guía, el Señor va a llevar en una dirección o en otra. Y donde estén van a estar bien, porque Dios estará con ellos. Entonces tenemos que quitar todas esas cosas de la mochila, lo que nos pesa, amistades que no nos edifican, toda distracción que no nos edifica, y centrarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. La palabra dice que el Señor ya nos ha trasladado al reino de su Hijo. Lo habla en pasado. Dice que ya nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ya está. Sin embargo, los cristianos, mientras estemos en el mundo, vamos a seguir cayendo, vamos a tropezar, vamos a caer. Y ahora cuando nos levantamos, no estamos igual que antes de la caída. Estamos un poco aturullados. ¿Qué pasa con un anciano cuando cae? Quedamos un poco aturullados, ¿no? Hasta que nos ponemos de nuevo en el sitio. A veces deambulamos, vamos ahí sin rumbo. Pero es que estamos en una carrera. En los Juegos Olímpicos nunca se ve a un corredor que no sabe para dónde tiene que ir. Nunca. Solo Messi al final de los partidos. Nunca se ve a un corredor de un maratón que no sepa a dónde tiene que ir. Sabe a dónde tiene que ir. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, y el capítulo 9, dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Esto dice el apóstol Pablo. Dice, los que corren en el estadio, dice que corren para obtener un premio. Pero la carrera cristiana, todos corremos y todos podemos ganar. Esa es la diferencia. En la carrera cristiana yo no compito con mi hermano. Al contrario, yo le ayudo a mi hermano. Le ayudo para que siga corriendo la carrera con fuerza, para que alcance el premio. Y en el mundo se corre por una corona corruptible, por una corona que se estropea. Pero la corona que el Señor nos da es eterna. Eso es para siempre. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si los grandes héroes de la fe ya han pasado por la pista, y vamos a suponer, me voy a poner yo, que me muero mañana y me encuentro allí en el cielo con David o con Daniel, ¿qué me diría de mi carrera? Por no decir que te pasaría a ti, que espero que no te pase, a mí tampoco. ¿Qué nos diría estos hombres de fe? ¿Qué dirían de tu carrera? De cómo estás haciendo tu carrera. Yo a veces pienso, cuando meditaba esto, pensaba, Pablo gastó su vida, naufragios, se subió en barcos, tormentas en el barco, le apedrearon, lo castigaron, le dieron latigazos. Una vez lo tiraron, lo sacaron de una azotea ahí, descolgaron por una azotea, ya le habían dado una paliza impresionante. Y todo eso por predicar el evangelio, y él iba para un sitio y para otro, y predicaba, y se reunía en la sinagoga, y predicaba. Yo creo que si Pablo se juntara hoy con nosotros, o sea, o cuando llegue el momento y nos encontremos con Pablo allí en el cielo, Pablo nos dirá, pero con las redes sociales que teníais, yo todo lo que he hecho con mis dos patitas solo, y vosotros con las redes sociales y todo lo que de los medios de comunicación que tenéis, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Y el Señor ha muerto en la cruz y la motivación que tenéis es la misma que yo. ¿Y qué habéis hecho con todos los adelantos que vosotros teníais? Si ellos tuvieran que preguntarnos, tuvieran que vernos y nosotros explicarles cómo estamos corriendo nuestra carrera, sería difícil, ¿eh? ¿Estás participando en la carrera o estás en la tribuna? ¿Estás orando a Dios, pidiéndole que te muestre qué hacer, o estás mirando lo que hacen los otros? Decía que nosotros caemos continuamente y no nos orientamos a veces porque no leemos la palabra. El problema es que no leemos la palabra, no estudiamos la palabra. Necesitamos leer la palabra, es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía. Hay un elemento fundamental que es un tropiezo para nuestras vidas. Aparte del pecado, aparte de los pesos que llevamos en la mochila, hay un elemento que es fundamental, que se mueve por todos lados, y es la incredulidad. La incredulidad. Si yo no creo que Dios va a hacer algo importante en mi vida, yo no voy a correr la carrera. Los atletas, si no creen que van a alcanzar un premio, no correrían la carrera. Yo creo que aún los que saben que tienen una marca inferior a los otros, porque ya cuando van a la carrera cada uno sabe cuál es la marca del contrincante, ya se saben las marcas de los otros. Aún ellos pensarán, tienen la esperanza de decir, igual hoy se lesionan aquellos o se caen y yo hago mi mejor carrera de la vida. Seguro, porque si no, no saldrían allí a la carrera. La incredulidad hace que nos paralicemos. La incredulidad está en la iglesia, está entre nosotros.
se mueve entre nosotros. Cuando hay un desafío, sí, pero yo no. La incredulidad está en el mundo, domina el mundo, se está frenándoles para que conozcan al Señor cuando les hablamos de Cristo. Pero es que el problema es que la incredulidad también está en medio de nosotros. Se roba la bendición y hace sufrir a los creyentes. Porque la incredulidad te dice, tú no eres capaz. La incredulidad te dice, eso es imposible. Te dice, ¿para qué le pides eso si eso es imposible? Y yo muchas veces lo he experimentado. No, eso no va a llegar, eso no va a llegar. ¿Por qué? Eso es incredulidad. Y eso está impidiendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La incredulidad. No tenemos que dejar que la incredulidad domine nuestras vidas. Hay una definición de la palabra del griego, porque es apistía, la palabra incredulidad. Dice, se define también como desobediencia, rebeldía o rebelión, contumacia, es decir, tenacidad y dureza en mantener un error, falta de confianza. Todo eso es incredulidad. Y en los evangelios leemos varias veces, hay un texto en Mateo que dice, por la incredulidad de ellos no hizo milagros el Señor. Por la incredulidad de ellos no hizo milagros. Hebreos 3, 12 al 14. A ver si lo tomamos para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de nosotros incredulidad, porque a la larga nos apartamos si no creemos, porque dejamos de correr la carrera que tenemos por delante. Esta es la meditación para hoy, este es el desafío para hoy. En el texto de la memoria, el que tenemos que llevarnos de memoria, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más? Puestos los ojos en Jesús. No estamos solos en esta carrera. La carrera es larga, es una carrera de fondo, pero no estamos solos. Jesús, nosotros tenemos que estar mirando a Jesús y Jesús nos está mirando. Y Él nos está dando las fuerzas. Cuando nosotros ponemos la voluntad en hacer su voluntad, nos ponemos en acuerdo con Él, Él nos dará la fuerza, nos dará la fortaleza para seguir adelante. Por tanto, iglesia, Hebreos 12, del 13 al 15. No, del 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es otra cosa que estorba, las raíces de amargura, la falta de perdón. Eso también va en la mochila, de lo que nos tenemos que despojar. Así que este es mi desafío para hoy, que podamos ver, analizar nuestra vida cristiana y mirarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la pista o estamos en la tribuna. Si estamos en la tribuna, si estás en la tribuna, pídele perdón al Señor, porque Él quiere que estés en la pista. Porque Él no ha muerto en la cruz para que tú veas a los otros cómo van haciendo la carrera, sino que Él ha muerto en la cruz para que tú hagas la carrera, porque en esa carrera Él tiene propósito para tu vida y Él te va a dar grandes cosas. Y si estás un poco aletargado, si estás un poco durmiendo, que estás ahí quieto, pídele perdón al Señor. Que el Señor renueve tus fuerzas, que renueve tu energía, porque hay mucho, mucho todavía por delante.
Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estos gráficos que tú has puesto en tu palabra para que podamos entender el camino por el que tenemos que andar. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás en este lugar y tú nos estás hablando a lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos de tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, que podamos entender cómo hemos de caminar, Señor, cómo hemos de correr esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a despojarnos de aquello que no nos hace bien, Señor. Ayúdanos a despojarnos de aquello que nos distrae de caminar o de correr la carrera que tenemos por delante. Limpia, Señor, nuestros ojos, pon colirio en nuestros ojos, Señor, para que te veamos a ti, solamente a ti, para que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Queremos hacer cosas grandes para ti, Señor. Ayúdanos y danos fortaleza para que como aquellos grandes héroes de la fe pongamos nuestro esfuerzo en hacerlo, sabiendo que tú vas a añadir, sabiendo que si creemos, tú vas a hacer lo que nos falta, Señor. Te damos gracias porque creemos en un Dios grande como tú, Señor, porque tú eres todopoderoso, pero sabes que, Señor, a veces nos falta la fe. Por eso te pedimos que nos aumentes la fe. Queremos gastar nuestra vida en servirte a ti, Señor, en que otros te conozcan, en que otros sepan que tú has derramado tu sangre por ellos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta aquí, Señor. Ayúdanos a correr la carrera con paciencia, con perseverancia, mirándote solamente a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.